Buenas tardes, hermanos, hermanas amadas en Cristo. El día de hoy vamos a proseguir el estudio bíblico sobre Cristología. El día de hoy vamos a ver la vida sin pecado de Jesucristo, ¿no? Vámonos a la primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Vamos a orar. Señor, Dios amado, te damos gracias, Señor. Día más de vida, Señor. Gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, tu Biblia, Dios amado, y poder también leerla, Dios amado, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, Dios amado, cuál es la importancia de esa vida sin pecado tuya, Dios amado, en la humanidad que tú viniste, Señor. Cómo que tú nos justificaste delante de tu Padre, Señor. Cuál es el oficio que tienes, Señor. ¿Qué es lo que has hecho, Dios amado, Señor? En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Amén. Haciendo un breve repaso, mis hermanos, estamos estudiando la Cristología, la humanidad de Cristo. No, la persona de Cristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y esto hemos ido resaltando en cada una de las clases, ¿no, mis hermanos? Entonces estamos aquí en la humanidad, ¿no? El Cristo humano, ¿sí? El Hijo de Dios, ¿no? El Verbo hecho carne. Estamos aquí, su vida sin pecado. Sí, habíamos hablado de las profecías mesiánicas. Sí, esto también hemos visto, mis hermanos, los tres oficios de Cristo, el oficio profético, sacerdotal y real, los tres estados de Cristo, de gloria, humillación y glorificación. En las profecías mesiánicas, mis hermanos, es un plan determinado por Dios, ¿no? Lo que hemos leído en Primera de Pedro ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, está planificado, mis hermanos, antes que el hombre pecara, y a Cristo hizo el sacrificio santo por cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿no? Vemos 4 profecías, ¿no? Concernientes a su nacimiento, concernientes a su ministerio, a los eventos posteriores a su sepultura y su cumplimiento en un día. ¿No? Sería de una simiente, no de mujer, mis hermanos, el hijo de Abraham, ¿no? De la simiente de Abraham, la simiente de David, ¿no? Vemos que el Mesías nacería en Belén. Los profetas dijeron, ¿no? Que él nacería en Belén. Profetizan la matanza de los niños en Jeremías 31:15. Vayamos a ver Jeremías 31:15 rapidito, pero mis hermanos. Jeremías 31:15. Rápidamente, mis hermanos, entonces como un repaso es, ¿no? Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Amén. Como Herodes manda a matar a los niños, ¿no? Las profecías concernientes a su ministerio, ¿no? Que había un mensajero, ¿no? Juan el Bautista precede a Jesús. Dice, no arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y él prepara el camino del Señor, ¿no? Y dice, no, enderezad sus sendas. Comienza el ministerio de Cristo Jesús en Galilea. El Mesías entraría en el templo, ¿no? Para purificar, ¿no? Mis hermanos. El Mesías entra en Jerusalén montado en un asnito, ¿no? Mis hermanos. Profecías concernientes a su cumplimiento en un día, ¿no? Vemos traicionado por un amigo, vendido por 30 piezas de plata, enmudece frente a sus acusadores. En la anunciación angelical, ¿no? Dios envía al ángel Gabriel donde María,
¿no? Y alaba a María, no por el fruto que iba a tener, mis hermanos, no por lo que es María, sino por el fruto que iba a tener, mis hermanos, ¿no? Y María dice, no, ¿qué saludo es este? Y aquí la sierva del Señor, ¿no? El mensaje del ángel Gabriel, ¿no? Dice, has hallado gracia, ¿no? Concebirás y darás a luz un hijo y su nombre es Jesús. Un hijo, ¿no? Un descendiente de la mujer, un ser humano, se le va a llamar Jesús, su Salvador, ¿no? El oficio. Le llama hijo de Dios divino, ¿no? Y Dios le dará el trono de David, su padre. La concepción milagrosa, entonces María dijo, no, ¿cómo será esto? No, no conozco varón. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y este anuncio le deja perpleja, ¿no? Porque ella no estaba todavía desposada. 4 verdades particulares no acerca, ¿no? El punto es la concepción milagrosa, ¿no? Uno, porque no hay intervención masculina. Génesis 4:1, ¿no? Pues habla de conocer, ¿no? Cuando dos personas se conocen, en ese verbo conocer es cuando un marido y mujer, ¿no? Tienen un bebé. En Mateo 1:18, o sea, yo que había concebido al Espíritu Santo, ¿no? Este es un milagro, obra, ¿no? Sin los medios naturales. Espíritu Santo vendrá sobre ti, cubre con su sombra a María, ¿no? Aquí se está tocando un terreno sagrado. No hay mucho que especular, mis hermanos, aquí. Solamente Dios sabe el milagro que ha hecho aquí, ¿no? En María, ¿no? La santificó, ¿sí? Y el hijo que nació era sin pecado, mis hermanos, ¿no? Es una obra del Espíritu Santo. Es una obra, operación milagrosa, ¿no? Esto es lo que hay que tener, una operación milagrosa, ¿no? No es que Dios coloca un óvulo engendrado, sino que utiliza esa operación milagrosa, Dios utiliza el óvulo de María. En Hebreos 4:17, ¿no? Por lo cual debían ser todos semejantes a sus hermanos, ¿no? Pero no participa del pecado, ¿no? Cristo participa de la humanidad, pero no tiene pecado. No hay un milagro, ¿no? Obrando del Espíritu Santo. Jesús nuestro Señor tiene una unión orgánica con la raza de Adán. Cristo es del linaje humano, ¿no? En Lucas y en Mateo nos habla de la genealogía de Jesús, ¿no? Sin embargo, para que Jesús sea Salvador, no solo unido a la raza humana, pero sin pecado, ¿no? Tiene que ser hombre, tiene que ser sin pecado para salvar al hombre. El poder del Altísimo impidió la transmisión de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, le dice no a María en el verso 35. En Hebreos 4:15 dice, no, es sin pecado. ¿Sí? El santo ser que nacerá es hijo de Dios. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Resulta ser santo el niño, sin pecado, llamado hijo de Dios, ¿no? Y en Romanos 5:12 nos habla, ¿no? Que el pecado entró al mundo. Adán era sin pecado, ¿no? El pecado es un añadido a la naturaleza humana. El título Hijo de Dios señala hacia la divinidad absoluta de Jesucristo, ¿no? Juan 5:25, oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Solo Dios da vida. Juan 9:35-37, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? ¿No? Pues le has visto, ¿no? Es cuando al ciego le da la vista, ¿no? Mateo 14:33, vinieron y le adoraron, ¿no? Verdaderamente eres el Hijo de Dios, los apóstoles, ¿no? Y le adoran. Juan 4:41, diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pues sabía que era el Cristo, ¿no? Cuando se reconoce, ¿no? A Jesús como Cristo. En la encarnación de Jesús asume la naturaleza humana, no obstante, en este proceso no deja de ser Dios, ¿no? Es la unión hipostática, ¿no? La naturaleza divina, la naturaleza humana, no se mezcla, sino cada uno conserva su esencia, mis hermanos. Es también igual un terreno sagrado, mis hermanos. Verdadero hombre no deja de ser verdadero Dios. Esto no quiere decir que María es la madre de Dios, no, en ninguna manera. No es posible porque la naturaleza divina es eterna, ¿no? Y María no es eterna, ¿no? Y María tuvo, ¿no? Sus hijos y sus hijas, ¿no? Eso ya lo hemos dicho también, mis hermanos. María es madre de su hijo hombre, ¿no? De la parte humana de Jesús, ¿no? La naturaleza humana. El nacimiento virginal, hay una declaración del ángel, ¿no? Juan 1:37, porque nada es imposible para Dios. Una afirmación que de una vez calla la boca de los incrédulos, ¿no? Hay una declaración de María, hágase conforme a tu voluntad, ¿sí? Los evangelios mencionan a los hijos de María y de José, esto hemos hablado también, mis hermanos, ¿no? Jesús tenía hermanos, hermanas. Entonces, por lo tanto, de ninguna manera es una perpetuidad de la virginidad de María.
¿no? Y la sorpresa de Elizabeth, hemos dicho, ¿no? Que Elizabeth, ¿no? El bebé que está en su vientre es Juan el Bautista y él salta el bebé, ¿no? Impulsado por el Espíritu Santo. Y Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo, ¿no? Y le dice, ¿no? ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor, dice, ¿no? La madre de mi Señor, hablando de Jesucristo. Entonces, se dan todas esas cosas, ¿no? Los eventos extraordinarios, ¿no? El canto de María, que se conoce condición pecadora, exalta a Dios por sus proezas. María recuerda que está a favor de Israel. Encontramos la profecía de Zacarías, ¿no? Mis hermanos, inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo, su misión es glorificar al Hijo de Dios, ¿no? Hablan del Mesías, habla del precursor del Mesías, ¿no? Los versículos 76 y 79, ¿no? Aparece el relato de la visión de los ángeles, mis hermanos, los pastores, ¿no? Dan las buenas nuevas, ¿sí? Os ha nacido hoy un Salvador que es el Señor. Después es respaldado por una hueste de ángeles, ¿no? La visita de los pastores, ¿no? Los pastores corren a ver al niño y la escena tal como lo dijo el ángel. ¿Sí? El Evangelio es comunicar la palabra tal como nos dice Dios, no es inventarnos nosotros. Entonces, hoy vamos a ver, ¿no? La vida sin pecado de Jesús, ¿no? Vayamos a Isaías, capítulo 52, 3. Isaías. ¿Sí? Vamos a ver versículos, mis hermanos, ustedes lo van a leer, ¿no? Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. En el capítulo 53, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y si lo vas leyendo todo, vas a ver, ¿no? El relato del siervo justo, ¿no? Señala la necesidad de una vida justa del siervo de Jehová. El oficio es morir por el pecado de otros, mis hermanos. ¿Sí? 53:11, ¿no? Vayamos 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sí? Verá el fruto de esa aflicción de su alma, ¿no? Y lleva la iniquidad de ellos. ¿Sí? El sin pecado recibe, ¿no? Sí, el pecado que no le pertenece, mis hermanos. Y ese pecado es nuestro. Y él ha llevado ese pecado, mis hermanos, a la cruz. Amén. Dos tareas, ¿no? Del siervo de Jehová. Justificará mi siervo justo a los hombres y llevará la iniquidad de ellos. ¿Sí? Jesús, el Cristo, ¿no? Justifica, nos ha justificado y ha llevado la iniquidad de todos nosotros, ¿no? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice, ¿no? En primera de Juan.
¿sí? También nos dicen en Romanos que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? La palabra, ¿no?, en hebreo, ¿no?, sadik, ¿no?, aquí donde el cursor, sadik, ¿no?, significa justo. Y este justo podemos entenderlo, ¿no?, desde el hebreo como justo, como inocente, puro, justo piadoso, justo que procede con justicia y con justicia. Y todo esto, mis hermanos, ¿no?, es la inocencia total del siervo de Jehová. El Mesías es alguien que no cometió pecado, ¿no? Como hemos dicho, su oficio, mediador, justificará y llevará la iniquidad de ellos. Esas dos cosas, mis hermanos, es lo que hace Jesucristo, ¿no? Por eso es que nosotros no podemos sentirnos los superiores frente a los otros, sino en la humildad que nos debe caracterizar, porque somos siervos de Cristo Jesús. Debemos obrar con mucho amor, con mucha prudencia, ¿no, mis hermanos? Con dominio propio, con templanza, mis hermanos, y eso hace un milagro, Cristo Jesús, en nuestras vidas. Debemos nosotros tener esa fe de que Dios coloca esa templanza y ese dominio propio en nuestros corazones, porque si no, dejaría de ser Dios, mis hermanos. Entonces, Él hace, mis hermanos, ¿no? Él es el que justifica. Justificar, ¿no? Hace justicia, hace que alguien cumpla la norma de vida. ¿Sí? Y eso es lo que hace Jesús, ¿no? Hace justicia en donde no había justicia, mis hermanos. Nos hace ver justos delante del Padre. Hace que cumplamos, ¿no?, la norma de vida, mis hermanos, ¿no?, a través de la vida de Jesucristo. Lo positivo, ¿no? La obra del Mesías hace inocente a otro, ¿sí? ¿No? La obra del Mesías sobrepone, ¿no?, a otro, ¿sí? Lo negativo, ¿no? La obra del Mesías es llevar los pecados de los culpables, ¿sí? El Mesías lleva los pecados de los culpables. Sobre él cae la ira, ¿no?, la ira de Dios, ¿sí? Y eso es lo que él recibe, mis hermanos, ¿no?, por amor de cada uno de nosotros, mis hermanos, por amor de su nombre. ¿Qué hace con las iniquidades? Dice, llevará las iniquidades de ellos. Carga sobre sí las iniquidades. La justicia, mis hermanos, de Cristo Jesús, no es la tarea de llevar las iniquidades de sus representados. ¿Sí? Justicia pasiva de Cristo, ¿no? La justicia pasiva de Cristo es la tarea de llevar las iniquidades de sus representados. ¿Sí? Lleva las iniquidades. Y la justicia activa de Cristo es el oficio del Mesías, es llevar delante de Dios como justos. La pasiva es recibir, enmudece pasivamente, lleva todos los pecados, todas las enfermedades, lleva la muerte en sí y la coloca en la cruz y la clava, mis hermanos, ¿no? Y vence a la muerte, vence al pecado, el sin pecado nos recibe, pasiva. Y activa, ¿sí?, lleva delante de Dios, nos lleva delante de Dios como justos, nos hace ver delante de Dios como justos, activa. Entonces, así es como se manifiesta la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Cristo, pasivamente y activamente, ¿no? Pasivamente recibe, ¿no? Recibe todo lo que es el pecado. En el capítulo 53, verso 5, dice, no más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y eso es lo que ha hecho Jesús. Nos recibe. ¿Sí? Vayamos a Romanos rápidamente.
a Romanos. Vamos a ir primeramente al verso 8. Luego vamos a retroceder otro versículo ya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora retrocedemos al versículo 1. ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo somos llevados delante de Dios justos? La justicia activa. Versículo 1, 5:1, ¿no? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? El Mesías cumple doble tarea, mis hermanos, no morir por los pecados, ¿no? Y debe satisfacer la justicia de Dios para otro. ¿No? Debe presentar a otros justos delante de Dios. Que el hombre tiene justicia, ¿sí? Y muere por los pecados. Para esto debe ser sin pecado, ¿no? Una vida intachable. La concepción y nacimiento no garantizaban la salvación, sino que viva sin pecado y muriera por otros. ¿Sí? Si hubiera sido concebido y hubiera nacido, mis hermanos, esto no garantizaba, mis hermanos, la salvación. Lo que ha garantizado es que el Espíritu Santo cubre, ¿no? El Espíritu Santo cubre. Y en esa gracia, ¿no? En ese poder de Dios, es donde Jesús, ¿no? Tiene su nacimiento sin pecado, ¿no? Y crece y vive sin pecado, ¿no? Y muere por todos nosotros. Señalamos, ¿no? Por lo tanto, tres aspectos, ¿no? Los evangelistas hacen un énfasis en su vida justa a través de los diferentes relatos. ¿Sí? Vayámonos a Juan 2, 16, 17. Juan 2, 16, 17. Evangelio de Juan 2, 16, 17. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Amén? Entonces aquí nos señala el amor particular de Jesús, ¿no? A Dios. La casa de mi padre, el celo de tu casa me consume. Hay una indignidad de lo que había ahí. ¿Sí? Los evangelistas hacen un énfasis, ¿no? En la vida, ¿no? Los apóstoles afirman esa vida sin pecado en muchas declaraciones. El Nuevo Testamento señala las implicaciones teológicas y prácticas de la vida sin pecado de Jesús, ¿no? Lucas 2, 46, 49. Lucas 2, 46, 49. En Lucas 2, 46, 49. Dice, ¿no? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sí? Y todos los que le oían, ¿no? Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49. Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Negocios de mi padre, ¿no? La gloria de su padre, ¿no? Esos eran sus asuntos, mis hermanos. El propósito, ¿no? De su predicación, o el propósito de lo que él decía, ¿no? Es la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué predicamos, mis hermanos? ¿Por qué hacemos actividades? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué tantas actividades? ¿No? Y a veces hacemos, ¿no? Para que nuestra iglesia sea vista bien. ¿Sí? A veces participamos en concursos para que nuestro nombre sea exaltado, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? Que el propósito principal de la predicación es la gloria de Dios. Toda actividad tiene que ser ir hacia la gloria de Dios, ¿no? Y a veces hasta hacen trampa en esos concursos bíblicos. ¿Sí?
Entonces, ¿a quién se recibe la gloria? ¿O quién es el que lleva la gloria, mis hermanos? Mucho que meditar. Pues aquí dice, no, él estaba ahí, ¿no? Y decía, los negocios de mi padre. Juan 8:50. Juan 8:50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿Sí? Jesús mismo dice, no, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Profundo, ¿no, mis hermanos, esta parte? ¿De qué muerte se refiere? ¿Y a qué gloria se refiere? Y dice, no, cuando yo predico no busco mi gloria, dice Jesucristo mismo, imagínense. Él no buscaba la vanagloria de la vida. Él buscaba, no, que se dé la gloria a Dios. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Lucas 22:42. Lucas 22:42. Lucas 22:42. Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos, y te va a dar otros textos que tú lo vas a ir buscando. Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es en la oración de Getsemaní, ¿no, mis hermanos? Los evangelistas hacen un énfasis de la vida justa a través de los diferentes relatos. Los apóstoles afirman esa vida sin pecado en muchas declaraciones. El Nuevo Testamento señala las implicaciones teológicas y prácticas de la vida sin pecado de Jesús. Hágase tu voluntad. La casa de mi Padre, los negocios de mi Padre. Propósito de glorificar al Dios Todopoderoso. En ningún momento él hacía sus campañas para promocionar su nombre, ¿no, mis hermanos? Y dice, se fue al monte a orar a solas, se escondió, se alejó. Y en ningún momento cobraba por los milagros. En ningún momento pedía, ¿no?, que el que esté sano, ¿no?, que diera alguna cosa, imposible. ¿No? Como dice la palabra de Dios, ¿no?, de gracia recibiste y de gracia tienes que dar. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que no se debe diezmar y ofrendar. Sí se debe diezmar, mis hermanos. Sí se debe ofrendar. Y de todo corazón. No por necesidad, dice, no con tristeza, no con angustia. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la vida de Cristo fue una vida sin pecado, sin mancha, mis hermanos. ¿No? El sin pecado padeció por todos nosotros. Vas a buscar, mis hermanos, en tu casa, Juan 14:31. Mateo 9:36, Marcos 10:21, Juan 14:31, Mateo 9:36, Marcos 10:21. Entonces, mis hermanos, este es nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a orar ya para terminar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y gracias por hacernos entender, Señor, que realmente, Dios amado, había un pago que debía ser pagado, Señor Papito, y que nadie podía cumplir, Señor, eso. Solamente tú pudiste, Señor, pagar el precio, Dios amado, Señor, de una vida sin pecado, Dios amado. Por eso viniste a la tierra, Señor. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice tu palabra, Señor. Viniste como hombre, como ser humano. Viviste, Señor, como nosotros, Dios amado, pero sin pecado, Dios amado, Señor. Moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, Señor, en un cuerpo glorificado, Señor.
Hay mucha profundidad de palabra en esto, Dios amado. Mas permítenos estudiarla más adelante, Señor. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Amén.